Bienvenidos al podcast del día 5 de noviembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, así que el lunes y el martes no habrá. Hoy es el Día Internacional del Payaso, así que felicitad a todas esas personas que tenemos en este maravilloso gobierno en funciones. Hoy es su día. Tenemos muchas noticias que ver. Tenemos algunas de economía, concretamente la cruzada contra el campo español que continúa. Para el 2035 los tomates serán de origen marroquí. También se han empeñado en acabar con el transporte, plena guerra declarada a los camioneros. Tenemos también noticias de los pactos tal y como están desarrollándose entre este gobierno en funciones, decidido a regalar España a los enemigos, a los que quieren romperlo. Tenemos también otras noticias de las manifestaciones que están teniendo lugar contra Pedro Sánchez. Ayer hubo una frente a Ferraz, mañana habrá otra más grande todavía, hoy hubo una en Valencia. Iremos viendo también dos noticias de política internacional que tienen que ver con Alemania. La población alemana empieza a sospechar, empieza a tener miedo del aumento del yihadismo en su país. Y entre otras cosas, son bastantes noticias. Una de ellas, por cierto, que habla del mal estado de la economía española, es que las gestoras recomiendan ya sacar el patrimonio de España. Tenemos aquí un pequeño flashback del corralito de Argentina. Empezaremos con la cuestión de la amnistía. Vamos a ver cómo va avanzando todo esto. El discurso de Sánchez desató la rebelión del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía. Hay que ser duros. Y por cierto, Sánchez está presionando a los vocales progresistas para intentar decir que es ilegal que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para valorar la amnistía. No ya es que ahora de repente la amnistía sí que cabe en la Constitución y que es una cuestión legal. No ya solo eso. Es que ahora por lo visto es ilegal que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para fiscalizar lo que hace el gobierno y para hacer valoraciones jurídicas. Increíble. Entonces, ¿para qué es el Consejo General del Poder Judicial? ¿Para dar un barniz de separación de poderes a la tiranía en la que nos están convirtiendo? ¿O para qué es? ¿Para decirles iguana a Sánchez? ¿Para qué tenemos un Consejo General del Poder Judicial? Vamos a arrancar con esta noticia. Su encendida defensa de la amnistía ante la cúpula del PSOE precipitó la declaración que los vocales aprobarán mañana lunes. Por cierto, en otro orden de cosas, para que veamos el país que tenemos, en mi canal principal he subido una noticia muy dura. Quiero que veáis este vídeo y por favor que lo compartáis porque es bastante grave lo que está ocurriendo. Bochorno internacional de España por culpa de Marlaska. Una ciudadana china que estaba perseguida por el Partido Comunista Chino llegó a España pidiendo asilo y Marlaska la ha deportado. La ha deportado en contra de la Constitución, porque la Constitución recoge que a las personas que sufren persecución por motivo de la raza, del sexo, de la religión, como es este caso, tienen el estatus de refugiado en España. Sin embargo, Marlaska la ha deportado, sabiendo que la pueden llegar incluso a ejecutar, y además ha mandado a la policía a reprimir, a sancionar a la concentración de ciudadanos que intentó evitar que sea deportada, y para intentar evitar que se entere la prensa, la orden de expulsión era para mañana y la adelantó a hoy. Eso ha hecho Marlaska. Todo lo que le pase a esta ciudadana en China va a ser responsabilidad única y exclusiva de Fernando Grande Marlaska. Y el delito que esta joven cometió es únicamente ser cristiana. Por favor, os pido que veáis ese vídeo y que lo compartáis. Continuamos. No ha sido fruto de un calentón repentino ni tampoco una respuesta motivada por el anuncio de acuerdo entre PSOE y Esquerra. La dura declaración contra la amnistía que el Consejo General del Poder Judicial debatirá este lunes y que probablemente se aprobará por mayoría se lleva pergeñando desde hace tiempo entre bambalinas. Su tramitación se precipitó como consecuencia directa de la indignación que desató entre los 8 vocales que firman el texto la defensa que el jefe del Ejecutivo en funciones hizo de la amnistía ante el Comité Federal del PSOE. El detonante fue la frase con la que Sánchez defendió hacer de la necesidad virtud y admitió que la tramitación de la ley de amnistía para el independentismo catalán es la única vía posible para que haya gobierno en España. Y lo peor de todo ha sido que lo ha hecho empleando las palabras interés de España. Para Pedro Sánchez, su interés personal es el interés de España. De lo que entendemos que Sánchez entiende que él es España y que el interés de español está ligado a su propio interés. Sánchez considera que todo lo que somos, los ciudadanos, las leyes, nuestra posición internacional, nuestra economía, todo puede estar en un segundo plano
si a él no le conviene o si sí le conviene. Es capaz de cambiar las leyes, lo hemos visto con la reforma de los delitos de malversación y sedición. Es capaz de indultar pasando por encima del Estado de Derecho. Es capaz de amnistiar pasando por encima de la igualdad ante la ley y de la separación de poderes. Todo le da igual. Está desatado. Las manifestaciones que estamos viendo frente a Ferraz, como la de ayer y antes de ayer, la que está programada para mañana, deben continuar y cada vez tiene que ir más gente. No tiene que ser un momento puntual de indignación y de rabia. Tiene que ser algo prolongado en el tiempo. Tiene que ser algo que llame la atención internacional. Tiene que ser algo que obligue a la prensa a escribir artículos y a abrir telediarios. No puede quedar en algo esporádico. Tiene que ser algo que se prolongue en el tiempo. Recordad que los de Podemos estuvieron acampados meses y meses y meses y estaba todo muy bien. Y otra cosa, nuestra Constitución recoge, creo que en el artículo 23, que tenemos todo el derecho a concentrarnos siempre y cuando no haya riesgo perdón, no me viene la palabra, de alteración del orden público. Y no lo hay. Son concentraciones pacíficas para protestar contra la amnistía, algo que va en contra de nuestra Constitución. Y la Constitución es lo que garantiza nuestros derechos y libertades. No porque sea un papel mágico que concede deseos, no, sino porque existe un consenso de que hay que respetarla. Y Sánchez está rompiendo ese consenso y está creando un cambio de paradigma, en el cual todo vale. El detonante en concreto, la frase de Sánchez: la idea inicial de los vocales que se oponen, añade otra fuente, era esperar que se registre en el Congreso de los Diputados la proposición de ley, conocer el contenido y alcance del perdón pactado por Sánchez y Sumar con Esquerra y Junts para mover ficha entonces en el Consejo General. El gobierno otorga a Cataluña un supercontrato de Adif que no está en el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Da vía libre al soterramiento de Montcada, la obra más colosal de cercanías y adjudicada por 540 millones de euros. Bueno, después de que ya les perdonara 15.000 millones de deuda, que la pagaremos el resto, ya está desatado y es capaz de cualquier cosa. Y da igual que sea ilegal, porque creo que era Pilar Alegría la que salía diciendo: no es legal entregar esta parte de Renfe. Ahora sí lo es, de repente. Porque lo que es legal o no lo es dependerá de las necesidades del megalómano que está sentado en la Moncloa. Si le viene bien, entonces vaya que sí es legal. Si no le viene bien, entonces no lo es. Es capaz de hacer lo que le dé la gana. El gobierno dio luz verde definitiva el pasado 27 de octubre, solo una semana antes de suscribir el acuerdo con Esquerra. El mayor contrato de Adif, que tendrá a Cataluña como protagonista, el objeto de este pliego valorado en 621 millones y que se ha adjudicado. Es el soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona. También os recuerdo que entregar esos tramos de ferrocarril a Cataluña, cuando no se puede delegar esa competencia a las comunidades, no solo es que lo que han costado los trenes o lo que ha costado construir las vías, que lo hemos pagado entre todos, sea un regalo para ellos. No solo es eso. Es que muchas de esos tramos no son dentro de la comunidad, son dentro de todo el territorio nacional. Imaginad la línea que va de Madrid a Barcelona, o la que va de Valencia a Barcelona, por ejemplo, o imaginad una que va de Madrid a París y que pasa por Barcelona, por ejemplo. Que vaya así, que primero vaya y luego suba. Y pensad si, por ejemplo, quieren cobrar al Estado español por usar las vías que ya ha pagado el Estado español. Eso lo podrían hacer, porque les has entregado la competencia. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, entre otras muchas cosas. El pacto del PSOE con los independentistas contempla el traspaso al gobierno catalán de las competencias del servicio ferroviario de Rodalies, que esto es justamente lo que acabo de explicar. Precisamente un día antes de la adjudicación, el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, advertía a Félix Bolaños de que la negociación para la investidura de Pedro Sánchez está encallada y hacen falta avances firmes. Y aquí los precios, el coste y tal. Continuamos. Las fotos de los destrozos causados por los violentos de Tsunami a los que quiere amnistiar Pedro Sánchez. El Servicio de Información de la Guardia Civil corrobora los cálculos de los investigadores. Las acciones de los violentos del llamado Tsunami Democratic de los independentistas en Cataluña costaron 1,2 millones de euros. Yo recomiendo que veáis el podcast de ayer, porque en el podcast de ayer hablábamos de las investigaciones que vinculan tanto a Marta Rovira de Esquerra Republicana como a Carles Puigdemont con los disturbios y los actos terroristas que cometieron Tsunami Democratic.
Les vinculan. Y como premio a la investigación, Marlaska decidió dar más dinero a los Mossos mientras los efectivos necesarios para Guardia Civil y Policía Nacional los congela. Ah, que tú haces tu trabajo y esto me viene mal, pues te castigo. Ah, que tú no hiciste tu trabajo, pues te premio. Eso es lo que hace Fernando Grande Marlaska, además de deportar a ciudadanas chinas cuyo único delito es ser cristianas. El Servicio de Información de la Guardia Civil se ha dedicado a cuantificar todo el daño económico provocado por Tsunami Democratic y pone el foco en los graves incidentes que se vivieron en 2019, cuando una masa de alrededor de 8.000 personas intentaron tomar el recinto aeroportuario del Prat. También cortaron autopistas y carreteras. La Guardia no solo se quedó con el informe del Ministerio de Fomento, que calculó como 110 vuelos resultaron afectados, desencadenando un perjuicio económico superior a 1,2 millones de euros. Los investigadores también aportan un informe que calculó las pérdidas en 978.000, es decir, en total más de 2 millones de euros. Pero eso no es nada, chiqui, eso quitas y pones. A toda esta cantidad relevante en pérdidas exponen, en un informe al que ha tenido acceso Que Diario, la valoración de los daños por los destrozos en 1,2. Suma y sigue, en total más de 3 millones. Los seguidores de Tsunami Democratic bloquearon los accesos al aeropuerto, impidiendo la llegada de pasajeros y controladores y enfrentándose a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil. La muchedumbre no abandonó el recinto hasta pasadas las 23 horas, y adjuntan las fotografías. La reparación de las instalaciones costó 135.000 euros, solo las cristaleras un coste de 62.000 y los cerramientos de aluminio unos 45.000 euros más. Pero esto como tenía un fin político, como esto tenía reivindicaciones políticas, entonces sí se puede, entonces está bien, ¿no? Entonces si yo considero que en España tenemos un infierno fiscal y que los impuestos son confiscatorios y tengo una reivindicación política, ¿yo puedo poner una bomba en Hacienda? Pregunto. ¿Puedo hacerlo? Porque si esto sí se puede... Ah, no, que no es el hecho, no es el qué, sino de quién depende Pedro Sánchez. Claro, entonces sí se puede. Ellos sí. Junto con la del Prat, la otra gran acción violenta protagonizada por Tsunami Democratic y reseñada en los informes de los guardias fue el corte de la AP7 en la frontera de la Junquera, que esto es lo que os comenté yo antes. Y recordad también que en el podcast de ayer veíamos que Bildu también está secundando que a los etarras que están presos hay que amnistiarlos. Claro, te dicen, si esto sí, a los míos también. Es lo que tiene que depender de ellos. Jordi Turull y Albert Batet viajan a Bruselas para reunirse con Puigdemont. El secretario general Jordi Turull y el portavoz parlamentario Albert Batet han aterrizado en el aeropuerto belga de Zaventem a primera hora del domingo para sumarse junto al expresidente Carles Puigdemont a la negociación con el PSOE. La portavoz Míriam Nogueras se reunirá con ellos mañana lunes. ¿Sabéis quién es Míriam Nogueras? Porque hay gente que igual no le pone cara. No es solamente la que quitó la bandera de España y le preguntaron, oye, ¿la de la Unión Europea no la quitas? Y dijo, no, esta no me molesta. No. Míriam Nogueras es una empresaria que tiene negocios con la industria textil de la alta burguesía, que además definió a España como un estercolero. La definición que dio de España es de estercolero. No tiene problema de cobrar el acta de diputado del Congreso, no tiene problema en cobrar el plus de portavoz de Junts en el Congreso, eso le parece bien. Ahí a España no es un estercolero, pero para lo demás sí. Para lo demás España no le gusta tanto. Y ahí está, pues se reunirá también, pues ahí está Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, por cierto. El fin de semana ha servido para que socialistas y Junts retomen contactos con el objetivo de enderezar las negociaciones. Yo no lo llamaría negociaciones, yo lo llamaría entrega de España. Y España no le pertenece a Sánchez. Junts no tiene prisa alguna por investir a Sánchez y aguantará la presión de los socialistas. Como ha venido contado Que Diario, PSOE y Junts han venido trabajando en los puntos de acuerdo, una negociación que marchaba por buen camino y cuyo punto álgido fue la reunión de Santos Cerdán en Bélgica con Carles Puigdemont. Feroces críticas a Sánchez en la protesta de Valencia contra la amnistía. Más de 20.000 personas han dado cita este domingo en Valencia para protestar contra la amnistía y contra Pedro Sánchez. Es un psicópata, un dictador y un felón, han asegurado los asistentes. Lo que está haciendo Sánchez es de una ilegalidad total, es corrupción. Todos los españoles tenemos que salir a la calle
para que no hagan la amnistía, ha afirmado una ciudadana que se ha acercado a la plaza de los Fueros de Valencia. Para otro de los asistentes a la manifestación de Valencia contra la amnistía, hay que ir a otras elecciones sí o sí. Que tenga dignidad y dimita a Apostillado. Ya adelanto yo que no lo va a hacer. Otro ha lamentado que Sánchez se ríe de las protestas multitudinarias, nos toma el pelo, es un psicópata dictador y felón que quiere estar por encima de todo para esconder muchas cosas que tiene dentro, ha proclamado otro manifestante. Yo, la definición que doy de él es la de un narcisista, un megalómano, un ególatra y un déspota, al cual le da igual todo. Porque Sánchez se entiende a sí mismo como un fin. A Sánchez no le importa el PSOE, lo ha demostrado con las purgas como la de Nicolás Redondo. A Sánchez no le importa España, yo creo que queda claro. A Sánchez no le importa el Estado de Derecho, no le importa la Constitución. Lo único que le importa, por lo tanto, es él mismo. Él se quiere mantener en el poder a como dé lugar. Lo único que le importa es estar ahí, mandando. ¿Por qué? Por el poder por el poder. No porque él tenga en mente algo que sea bueno para el país, o porque quiera mejorar la economía, o porque quiera mejorar las relaciones con otros países, no, simplemente por ser él el que manda. ¿Manda él realmente? No, él no pinta nada, es un monigote. ¿Por qué? Porque para estar ahí en la Moncloa tiene que pactar con todos, y cada quien le pide, cada quien le chantajea, con lo cual su margen de decisión es mínimo. Pero como eso le permite inflarse el ego, él viene aquí a Lanzarote, viene a Canarias, se come un plátano, que eso fue una tremenda falta de respeto, no después de lo del volcán, pero va al Palacete, donde se gastó 14.000 euros en poner un muro para evitar miradas mientras él usa la piscina, y disfruta. Luego se va a las Marismillas, en Doñana, luego se va a Nueva York y se hace fotos ahí con los guardaespaldas como si fuese el protagonista de una película. Luego va a Europa para que la Ursula von der Leyen le haga palmas, no voy a decir con qué, y eso le va inflando el ego, y eso le permite sentirse importante. ¿Por qué? Porque arrastrará tremendos complejos, porque sabe que es un inútil, sabe que no sirve de presidente, que no sirve para absolutamente nada, y para poder llenar su ego herido, pues es capaz de hacer todo lo que está haciendo. Eso, o no lo descartemos, que nos odie, también puede ser. Nos odie porque no le hemos votado, él no tiene una mayoría, ha tenido que pactar con absolutamente todo el mundo para intentar gobernar, y se quiere vengar. Como no me apoyáis lo suficiente, como he quedado segundo, como mi bloque ha sumado menos que el otro bloque, pues entonces os vais a cagar, os voy a destrozar la vida. Eso también puede ser. Su partido desde luego lo odia, viendo cómo ha ido purgando, cómo ha ido limpiando y tal, desde luego lo odia. Vamos a hablar ahora de la crisis migratoria. Aumentan a 739 los inmigrantes ilegales llegados durante la noche a la isla del Hierro. El recuento final ha ascendido a 739 a la isla del Hierro. Recuerdo que la isla del Hierro tiene en torno a unos 6.000 habitantes, a veces llega a 10.000. Es una islita que no tiene casi población, y también recuerdo que por su ubicación es la que está más al sur y más al oeste, con lo cual es la más difícil de alcanzar desde el litoral africano. Esto, además, hay un vídeo que ha subido David Santos a su canal secundario con Raúl, donde entran en las pateras y muestran las embarcaciones, que están hechas de fibra de vidrio y de palés, de madera. Es imposible alcanzar el Hierro en esas embarcaciones. Van en los barcos nodriza y cuando están cerca los descargan, y las ONG se encargan de actuar como último eslabón. Aquí hay una auténtica mafia operando, lucrándose del drama humanitario de la pobreza que hay en el Sahel. De esta manera, el Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la guardamar Calíope, la salvamar Adara, la patrullera Río Tajo y el avión Semar 101, que fueron localizando los cayucos. Por otro lado, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil escoltó un tercer y un cuarto cayuco. Entramos ahora a ver este escándalo también, que estábamos hablando de que no han publicado a qué están destinando el dinero. Recordad que a España se le han asignado 80.000 millones de euros. Recordad que Puigdemont le reclama 76.000 millones al gobierno de España. Y también tenéis que tener presente que para el día 15 del mes pasado tenía que estar toda la documentación de las empresas beneficiadas con los fondos de Europa. No se ha entregado y el 95% de las empresas españolas están diciendo que no han recibido ni un céntimo de euro. No sabemos dónde está el dinero. La moción de censura de Pedro Sánchez contra el gobierno de Rajoy era supuestamente, eso nos dijeron, para luchar contra la corrupción.
Nadia Calviño era la encargada de que se distribuyeran los fondos Next Generation, permitió que la empresa de su marido, que tenía un pufo con Hacienda de 1 millón de euros que la inhabilitaba, diese fondos y también le dio 1 millón de euros de subvención a la empresa de su marido. Luego lo colocó en un cargo a ZOC. Y ahora pretende ser la que vaya al Banco Europeo de Inversión. Ella. El reglamento europeo obliga a publicar los listados 2 veces al año, preferiblemente en abril y octubre. El listado de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos que todos los países están obligados a publicar 2 veces al año no ha visto la luz en España. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde ha ido a parar el dinero? ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién se lo está llevando? En la carta a la que ha tenido acceso Voz Populi, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y miembro del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de las comisiones Econ, BUDG, EVA, pide encarecidamente a la Comisión que remitan una carta formal al Gobierno de España, así como a los 4 otros Estados miembros que no han publicado la lista. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué han hecho con el dinero? 80.000 millones de euros. ¿Dónde está? Hay comprometidos con España 80.000 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? El PIB de España es de 1 millón. Haced cuentas. No nos hacemos cargo de la dimensión de lo que son 80.000 millones de euros. ¿Dónde está? Vamos a hablar ahora de política internacional. 3 de cada 4 alemanes creen que los refugiados musulmanes odian la sociedad alemana. Lo más desconcertante de la política migratoria vigente en casi todo Occidente es que la aplican gobiernos presuntamente democráticos y sin embargo es consistentemente impopular en todas partes, incluso en países que de forma entusiasta han estimulado el proceso, como Suecia o Alemania. Angela Merkel metió en Alemania 1 millón de refugiados sirios, afganos e iraquíes. 1 millón. 1 millón. Sin que se hiciese claro está el proceso de fiscalizar quiénes eran, o si venían del Estado Islámico o cuáles eran sus simpatías, o si tenían delitos de sangre. Simplemente dejaba entrar, abrió la puerta. Recordad que el que cometió el atentado en Bruselas, que acabó con la vida de 2 suecos, Túnez había elevado un informe de que era un yihadista, y se lo envió a las autoridades belgas. ¿Hicieron algo? No. No hicieron nada. Túnez nos advirtió de que era un peligro. En este último país, Alemania, por ejemplo, un reciente estudio, una reciente encuesta ha confirmado que la mayoría de alemanes no quieren que sigan llegando extranjeros procedentes de países islámicos. Una reciente encuesta eleva la proporción de ciudadanos que no desean que llegue un solo inmigrante musulmán más, el 61% de la población. Casi 2/3 de todos los ciudadanos alemanes quieren que el gobierno imponga una prohibición de inmigración de países predominantemente musulmanes. Quizá hayan sido las multitudinarias manifestaciones a favor de los terroristas de Hamás. Yo creo que lo que ocurrió en Colonia tuvo bastante que ver. Llama la atención que nos digan, las decisiones de los estados están refrendadas por el pueblo, es todo muy democrático. Oye, entonces ¿por qué no se consulta a la ciudadanía? Entonces ¿por qué no se hacen eco del clamor popular? Democracia le llaman. ¿Quién vota a la gente del Foro de Davos? ¿Quién vota a la Agenda 2030? ¿Quién vota a las políticas medioambientales que están acabando con nuestra industria y encareciendo la factura de la luz? ¿Quién ha votado toda la burocracia que hace que las industrias no puedan operar aquí y se tengan que traslocalizar a otros países? ¿Quién votó aquí en España que se deporte a la ciudadana china? Si pregunta a la ciudadanía española si queríamos proteger a esa ciudadana china o si por el contrario queríamos que se la entreguen al Partido Comunista Chino. Porque lo que sí se preguntó fue la Constitución, y en la Constitución dice que una persona que teme por su vida y que está sufriendo persecución por varias índoles, entre la que se recoge la religiosa, tiene que ser amparada por España. Y la han deportado. Pregunta a los españoles si quieren eso. Pregunta a los españoles si quieren la amnistía. Haz un referéndum de si queremos o no la amnistía. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué solo se puede votar lo que da la razón a los gobiernos de izquierda? Estaba respondiendo a las preguntas relacionadas con la lentitud de Alemania en su rearme a raíz de la guerra rusa en Ucrania, y ahora con la perspectiva que el conflicto entre Gaza e Israel se extiende a una guerra regional más amplia. Alemania considera que los conflictos en Oriente Medio y Europa del Este están relacionados. Este giro de Alemania hacia la reconstrucción de su ejército se lo pone fácil a la izquierda y la derecha radical. En el totum revolutum en el que se está convirtiendo el espectro político en todo Occidente, paradójicamente, Wagner-Ketz ha intentado atraer a un sector de los votantes de la soberanista Alternativa para Alemania.
Alternativa para Alemania cuenta con un cordón. Lo lógico hubiese sido una coalición entre los democristianos, los liberales y Alternativa para Alemania. Sin embargo, vemos que están gobernando con los llamados verdes, que es el equivalente a Sumar alemán, y que le han hecho un cordón sanitario Alternativa para Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Lo tildan de extrema derecha. Léete el programa cualquier persona que se haya creído lo que dicen los medios de comunicación españoles de lo que es Alternativa para Alemania, yo le pido que se lea el programa de Alternativa para Alemania. No es extrema derecha. No lo es. Lo que plantean es una reducción de impuestos, un control soberano de las fronteras, que se respete la soberanía dentro del marco de la Unión Europea, o sea, dentro de la Unión Europea, pero respetando la soberanía de Alemania, y una fiscalidad justa para que se pueda crear empleo. Eso es Alternativa para Alemania, no es extrema derecha. No lo es. Y sin embargo, al partido al que le han hecho el cordón sanitario, metiendo a gente filocomunista, como son los verdes alemanes, es Alternativa para Alemania. Vamos a hablar ahora de economía. Esta noticia, entendedla como un síntoma de la enfermedad que tenemos. Las gestoras aconsejan sacar las inversiones fuera de España ante el caos regulatorio y fiscal. ¿Qué quiere esto decir? Que las gestoras aconsejen a los inversores que no inviertan en España. Que meter dinero en España supone perderlo, que supone ruina. Luego esto lo utilizarán los socialistas y los comunistas para decir: mira cómo los mercados, las empresas están conspirando, los ricos están saboteando a España para que la economía vaya mal. No, lo que no va a hacer una gestora es mal asesorar a un cliente y decirle que invierta en España para que pierda su dinero, porque entonces ese cliente no va a volver a confiar en esa gestora y se va a ir con otra. Esto es el fiel reflejo de lo que viene para España. Nos están diciendo: la economía española va como una moto, la economía española va a crecer. Si la economía española va a crecer, ¿por qué los inversores no invierten en España? Porque si la economía española fuese a crecer, coño, mete dinero en España y recupera y saca beneficios. ¿Por qué no es eso lo que vemos? Porque nos están engañando y la economía española no solo no va a crecer, sino que lo que viene es ruina. Eso es lo que viene para España. Ruina. Gestoras y asesores de grandes fondos han comenzado a aconsejar a sus clientes que busquen opciones de su inversión fuera del territorio español. La advertencia es clara y se extiende entre los clientes de buena parte de estos vehículos de inversión. España se convertirá en un país donde invertir será cada vez más difícil por el caos regulatorio y fiscal. El año pasado se puso en marcha el impuesto a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas, banca y a las grandes fortunas, gravámenes temporales planificados solo para 2 años, según dijo el propio gobierno. Y es que España tiene solo 3 salidas. 3. Por mar, por tierra y por aire. Esas son las 3 únicas salidas que tiene España. No tiene sentido tener su dinero aquí. Es perderlo. Es garantía de que lo vas a perder. Emprender, olvídate. Burocracia, impuestos. Invertir, ni loco. Vas a quemar tu dinero. Ahorrar, ¿para qué? ¿Para que te lo coma la inflación? No se puede hacer nada aquí. Nada. Si eres un asalariado, tu nómina cada vez vale menos. ¿Qué podías comprar en 2019 con tu nómina? ¿Y qué puedes comprar ahora? Trabajamos por la gente. No voy a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Eso dijo Pedro Sánchez, ¿os acordáis? Que iba a hacer un escudo social y que está dando derechos sociales, que no sube la nómina. ¿Y de qué sirve que suban por decretazo? Por real decreto no, por decretazo. Por ley. ¿El salario mínimo interprofesional? Si resulta que con la nómina te la han incrementado pero es todo más caro y vives peor. Si resulta que porque han creado el salario mínimo interprofesional, si tú no ganas eso te despiden. Si resulta que por culpa de eso cambias de tramo de IRPF y tienes que pagar más. ¿De qué ha servido? Así, para hacernos más pobres, pero que el Estado recaude más. El timo de Sánchez a Madrid. Casi 10.000 millones menos por ser responsable. Dicho de otra manera, bueno, esto ya lo expliqué yo en un vídeo que recomiendo que veáis. Básicamente las comunidades más pobres y la Comunidad de Madrid son las que se van a comer el perdonarle 15.000 millones de deuda a Cataluña. Cataluña es la región que más se ha endeudado con el fondo interterritorial. Creo que eran 64.000 millones de deuda, que equivalía a casi el 40%. Han gastado como si no hubiese un mañana. Y resulta que a las comunidades que van a penalizar es a Madrid, a Castilla y León,
a Extremadura, a Andalucía, a Canarias, a Galicia. No sabía yo que esas comunidades eran ricas, quitando Madrid. Y resulta que las comunidades luego te hablan de igualdad. Sale la izquierda, nosotros queremos en la igualdad. Y si queréis en la igualdad, ¿por qué le quitáis a comunidades como Extremadura o Canarias para dárselo a una comunidad con mayor renta per cápita? Ese es un concepto de igualdad un poco extraño. Y resulta que Madrid, que es la comunidad que tiene superávit, por hacer las cosas bien, es la comunidad que va a ser penalizada. Qué curioso. Y comunidades que están menos avanzadas, por X cuestiones, también van a ser castigadas. Pues bien, ¿no? Rivera encabeza la cruzada en la Unión Europea para forzar a los transportistas a deshacerse de los camiones pesados. Bueno, pues aquí la amiga ha ido a Bruselas a conspirar contra el transporte español. Son traidores, son enemigos de España. Por eso salían con los que quieren romper el país. Porque quieren destruir España. ¿Os acordáis de cuando, por culpa de las malas decisiones políticas, hubo un encarecimiento del precio del combustible y que metieron impuestos y que además pretendieron meter peajes que entrarán en vigor el año que viene para usar las carreteras que ya hemos pagado con el impuesto de circulación, ¿os acordáis? Y los transportistas se pusieron en huelga, que hicieron bien. Y de hecho, es lo que deberíamos hacer todos. Protestar y hacer huelga. Pues esa se la tenía guardada aquí la amiga, Teresa Rivera, y ha ido a Bruselas a vengarse. Bruselas sigue su cruzada ecologista y ahora le toca a los transportistas. Para ellos el camión no es un lujo, es su forma de ganarse la vida. Y ahora, por culpa de la ministra Teresa Rivera, que impulsa la cruzada en Europa, se les exige que se preparen para deshacerse de los camiones más pesados. Fijaos la lógica de todo esto. Un camión puede llevar, ponle 15.000 kilos, 15 toneladas. Pues ese camión fuera, y ahora hay que poner a circular a 3 camiones de 5.000, de 5 toneladas. Y mágicamente piensan que eso va a contaminar menos. Es que es así con todo, son decisiones absurdas que ni siquiera responden a la lógica que persiguen, pero que por el camino arruinan al personal. Ese es el objetivo, devastar todo, que tú no te puedas ganar la vida, que dependas de la paguita, porque cuando tú dependes de un ingreso mínimo vital, ¿a quién vas a votar? ¿Al que dice que va a quitar ese ingreso para poder bajar los impuestos o al que te mantiene la paguita y te la sube? Al que te mantiene la paga. Ese es el plan, que no te puedas ganar la vida trabajando, que dependas de la dádiva de la PSOE. Y luego, claro, la tontería, el objetivo de la propuesta es reducir las emisiones de CO2. Pero claro, es que si tú eliminas esos camiones vas a tener que usar otro tipo de camiones más pequeños. Forzará una renovación del parque de camiones más pesados y con mayores emisiones. Y luego es que encima te dicen, la derecha gobierna para los ricos. Sí, la derecha gobierna para los ricos. Bueno, vamos a usar un poco la lógica. Eso es lo que le tienen alergia a los progresistas. Porque luego te dicen, no, tú votas a la derecha, eres tonto, que esos van para los ricos. ¿Quién va a poder cambiar todos sus camiones? ¿Quién va a poder renovar la flota de camiones? ¿La multinacional podrida de dinero o el autónomo que trabaja con su propio camión y que está pagando la hipoteca de su propio camión y que ahora tendría que meterse en otra hipoteca para comprar uno nuevo? ¿A quién arruinas? ¿A quién arruina la izquierda? ¿A la multinacional o a la pequeña empresa? ¿Esto va a afectar a Amazon? No va a afectar a Amazon en lo absoluto. Tienen dinero. Y de paso sacan más dinero. Las grandes empresas de paso sacan más dinero, porque se quitan la competencia a las empresas pequeñas, que no pueden afrontar esto. El PSOE gobierna para las multinacionales, y por el camino nos arruina a todos. Esa es la realidad. Todo lo que dicen en campaña es mentira, es relato. Es relato. Lo cierto es que gobiernan contra el más débil. El gobierno del PSOE es un gobierno contra el más débil. Es un gobierno que aumenta la desigualdad. Eso es lo que hacen. Impedir que te puedas ganar la vida. El enfoque general servirá como mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma política final de legislación. Bien, ahora vamos a ver el otro gran objetivo del PSOE, que son los agricultores, a los cuales quieren eliminar. Los agricultores alertan de que España importará tomates de Marruecos en 2035 gracias al ecologismo. Los agricultores alertan de que España pasará de ser uno de los mayores exportadores europeos de tomate a tener que traerlos de Turquía y Marruecos. Por ese motivo, COAG ha reclamado medidas urgentes a nivel europeo contra la competencia desleal de las importaciones. ¿Y por qué de repente en España no se pueden producir tomates y hay que importarlos de Marruecos? Porque en España te suben el salario mínimo interprofesional por ley,
mientras que en estos países la mano de obra está tirada, porque en España hay una serie de prohibiciones de que no puedes usar X herbicidas, como el cifosato creo que se llamaba, o de pesticidas, mientras que estos países sí los pueden usar. El argumento que dan es que es malo para el consumo. Si es malo para el consumo, ¿por qué estos países que exportan a Europa sí lo pueden usar? Porque en España hay muchísima burocracia medioambiental que no pueden afrontar los agricultores, porque en España tienes que pagar cuota de autónomos, IRPF en las trimestrales y todo el rollo, lo cual asfixia a nuestros productores, porque además en España han emprendido una cruzada contra la infraestructura hidrológica, acabando con diques, acequias y azudes, de tal manera que la sequía arruina a nuestros agricultores. Por eso y no por otra cosa, España está plenamente capacitada para competir con Marruecos en el campo, pero desde el gobierno español se boicotea al agricultor español. Y no solo eso, porque va más allá, es que en España hay cupos de producción. Tú no puedes cultivar todo lo que te dé la gana. Las condiciones en las que se produce son desiguales por disponer de productos fitosanitarios que en la Unión Europea están prohibidos. Si son malos para la salud, ¿por qué Marruecos los usa? Es que no ya es que cuando te compres el tomate marroquí no estás ayudando a crear empleo en España. No, es que va más allá, es que encima vas a comer comida de peor calidad. Y además el Estado no recaudará. Vas a comer comida de peor calidad, con químicos que en Europa están prohibidos porque supuestamente son malos para el consumo humano. En lugar de exigir a la Unión Europea que permita el uso de fitosanitarios vetados, COAG reclama medidas proteccionistas como la prohibición de importaciones de productos que no cumplan con las normas. Y es que tiene sentido. Yo estoy a favor del libre mercado, pero un libre mercado en el que todos competimos con las mismas reglas. Lo que no puede ser es que tú ataques a los productores españoles. No tiene ningún sentido. Y ahora toca hablar de Hacienda. Hacienda hace caja con los pensionistas. Las retenciones aumentan un 19%. Las retenciones realizadas sobre las pensiones del sistema público han ascendido a 8.395 millones en la primera mitad del año, un 19% más. El gobierno de la gente. El gobierno de la gente, ¿eh? El escudo social. No vamos a dejar a nadie atrás, ¿os acordáis? Bueno, de momento, a los trabajadores, a los autónomos. Antes hemos visto el impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas, o sea, los inversores. Jubilados. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Quién? A los únicos a los que no han dejado atrás es a ellos mismos. Es la realidad. ¿A qué más falta? Porque le hagan la vida imposible. A lo largo de estos últimos meses, la agencia tributaria ha venido insistiendo en el intenso crecimiento que se está registrando en los ingresos tributarios vinculados al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los ingresos tributarios han crecido hasta el mes de agosto 9,6, aunque si se descuentan los impactos de los cambios normativos y de gestión, el incremento supera el 13%. Todos los apartados de retenciones están creciendo y en el caso de los jubilados, un acumulado del 19%. Claro, te suben la pensión pero luego te quitan más. Y habrá jubilados que voten al PSOE diciendo nos ha subido la pensión. Pero es que ahí está la trampa. La reforma de Escrivá supuso aumentar el gasto en 10.000 millones de euros, que es una barbaridad, por fijarlas al IPC. Pero si el IPC está, ponle en 10, y luego te quito un 19, ¿dónde está la ganancia? De hecho, es perdido. Pero habrá gente que diga, voy a votar al PSOE porque me ha subido la pensión. Pero ¿no te das cuenta de que por un lado te da 10 y por el otro te quita 20? ¿No lo ves? Y así con todo, ¿eh? Luego hay autónomos, yo no lo entiendo, yo como autónomo no lo puedo entender, que votan a la izquierda, dicen, no, es que mi sector concreto ha dado una subvención de tanto. Cuota de autónomos de, ponle 300 euros todos los meses, las trimestrales, ponle otros 600 euros más, luego que si Hacienda te descuadra algo vuelve a pagar, pero han recibido una subvención de 500 euros y dice, yo voy a votar al PSOE porque nos ha conseguido esto, porque tal y porque igual. Pero que es que en la mayor parte de países europeos, tú como trabajador por cuenta propia no estarías pagando absolutamente nada. Y este mismo gobierno, con el apoyo de Podemos, ha cambiado los tramos para que de forma progresiva hasta el 2031 pagues cada vez más. No te das cuenta, pero no ven lo que les están quitando. Como eso se encarga la asesora, como se encargan en la gestoría, no lo ves.
y se dan cuenta del otro. Es que este gobierno nos ha conseguido muchas cosas. Sí. Ruina, enfrentamiento, polarización, pisotear el Estado de Derecho, expulsar a los inversores, acabar con la igualdad ante la ley, escarcelar a agresores sexuales, enfrentarnos a nuestros socios internacionales. Todo eso ha conseguido este gobierno. De acuerdo con los últimos datos pormenorizados de la agencia tributaria, las retenciones realizadas sobre las pensiones del sistema público han ascendido a 8.395 millones de euros en los 6 primeros meses del año, con la única excepción del mes de enero. Solo en el mes de junio Hacienda ha ingresado por las retenciones más de 10 millones de pensiones públicas del sistema. O sea que sí, con una mano te dan, con la otra te quitan muchísimo más. Y con esto acabamos el podcast del día 5 de noviembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo y mañana no habrá podcast. Muchas gracias a todos por verme.